Estimados amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Un gusto volverlos a saludar después de unos días. Hemos hecho el relanzamiento de nuestra página en el Instituto de Posgrado ABC con la finalidad de ir desarrollando una serie de temas de carácter jurídico, muchos de ellos, otros de gestión pública, tal como le hemos señalado, y otros de desarrollo personal. En esta oportunidad al privado nos han hecho algunos comentarios respecto al relanzamiento de nuestra página y han aprovechado el momento para hacernos algunas preguntas. Una pregunta que resultan bastante universales, generales, respecto de la transferencia de la propiedad. Les quiero hacer un llamado a todos y cada uno de ustedes que nos visitan en nuestra página de YouTube, porque vamos a ir dando los tips fundamentales para la compraventa de una propiedad. En estos, obviamente, se detallan, la mayoría de las preguntas son de esta naturaleza, de la transferencia de la propiedad o del saneamiento físico de la propiedad y los requisitos básicos que se tienen para que una transacción inmobiliaria surta sus efectos y no le cause perjuicio ni a vendedor ni a comprador. Claro, fundamentalmente a quien compra la propiedad. Al interno nos han hecho algunas preguntas, también algunas sugerencias que vamos a ir mejorando en el transcurso de los días. El día de hoy vamos a procurar contestar unas 3 preguntitas de las que nos han señalado. Y la primera pregunta que tengo a la mano es los requisitos para comprar una propiedad. ¿Qué requisitos necesita una persona para comprar una propiedad? Y yo diría, ¿qué requisitos esenciales, elementales, la que no se pueden fallar? Pueden faltar algunos otros requisitos que se señalan, pero que no atentan contra la transacción propiamente dicha. Es decir, que le mantienen al comprador tanto en su propiedad como en su posesión. Eso es importantísimo. ¿Cuáles son los requisitos, me preguntan, para comprar correctamente una propiedad? Y solo vamos a tratar algunos temas en los próximos videos. Seguramente iremos contestando algunos temas que son de relevancia para esta pregunta. Y el primer requisito, yo siendo abogado, gustándome la formalidad, tengo que decirles lo primero, es que cuando te ofrezcan una propiedad inmueble en venta, ¿no?, aparte del precio en el que tú, cuando encuentras un letrero en una propiedad, ves un número, se vende, llamas al número, y lo primero que preguntas es por el precio. ¿Cuánto cuesta la propiedad? La primera pregunta que se hace toda persona. Señor, está vendiendo lotes, ¿y cuánto cuestan? Y después de eso se pregunta el área, los linderos y finalmente la inscripción registral. En realidad lo primero que tenemos que preguntarle a nuestro vendedor, al que nos oferta la propiedad, es si la propiedad está o no debidamente formalizada. Es decir, si está o no inscrito en los registros públicos. Ese es el primer requisito. Preguntarle a quién está o no está inscrito en los registros públicos. De allí derivan todas las demás preguntas. Si está inscrito en el registro público, sí, está inscrito en el registro público. ¿Está a su nombre, a nombre de usted que me está vendiendo? Y de ahí vienen otras preguntas adicionales. Pero esa es la primera pregunta que ustedes tienen que hacerle al vendedor. ¿Está inscrito a tu nombre, señor? Muy bien. Si está inscrito a su nombre, entonces es el primer paso, más fundamental de todo. Está inscrito a nombre de quien te quiere vender. Segundo, ¿cuál es el área de la propiedad? Entonces él, si tiene inscrito a su nombre la propiedad, seguramente te lanzará una copia de su partida de inscripción y te dirá, mira, acá está mi copia literal, aquí está mi título de propiedad, mi inscripción registral, usted puede verificar, ahí están sus linderos, áreas, medidas perimétricas, frente, derecha, izquierda, fondo y el área respectiva. Listo. Tengo identificado al vendedor y tengo identificado la propiedad. Y luego de eso ya pregunto el precio, cuánto cuesta la propiedad y empieza la negociación.
¿cierto? Porque el precio en la transacción comercial es el tema más fundamental para negociar. Entonces uno, de acuerdo con la ubicación, el área, la formalidad, todo ello, implican que uno puede empezar la negociación de esa propiedad. Seguramente si la propiedad está inscrita en los registros públicos, también debe estar inscrito en la municipalidad para el pago respectivo del impuesto predial. Y precisamente una de las preguntas que queremos contestar hoy día es respecto de qué impuestos se pagan en una transacción comercial. Pero no quiero dejar de lado. Primero, ¿está inscrito o no en el registro público? Si está inscrito a nombre del vendedor. Y finalmente, ¿cuál es el precio? Donde se negocia el precio. Después de ello ya empieza tu responsabilidad adicional de la formalización. Entonces, si está inscrito a nombre del vendedor y tú quieres comprar y finalmente decides comprar la propiedad, entonces vienen los demás requisitos que se tienen que cumplir necesariamente. El pago de los impuestos, ¿no? Y acudir al notario público para que te elabore la minuta y la escritura pública respectiva. Y luego, como ahora toda transacción comercial, toda compra-venta de propiedad se hace a través del notario público y luego el notario público mismo solicita la inscripción en el registro público a través del sistema de intermediación digital, será el notario público quien de oficio remitirá al registro público la transferencia de la propiedad a favor del nuevo comprador y como consecuencia se va a inscribir la propiedad a nombre del nuevo comprador. Eso, si se quiere, son los requisitos elementales que uno tiene que tener presente para comprar una propiedad. Hay requisitos trascendentales también, sí, pero lo primero es eso, estimados amigos, que la propiedad esté inscrita a nombre de quien te vende, que tenga el área que dice tener y pagas el precio y negocias, y luego inscribes a tu nombre. No dejes de inscribir a tu nombre. O sea, por el tema de formalidad, porque resulta obviamente un poco oneroso, porque tienes que pagar minuta, escritura pública, inscripción registral, pero es mejor cancelar todos esos derechos oportunamente y hacer que el predio se inscriba a nombre de ti, que eres el comprador. Entonces ya está inscrito a tu nombre. A partir de ello empiezan también otros temas adicionales en cuanto a la actividad propia que puede tener una persona respecto de su propiedad y del título de propiedad que tiene sobre ella. Esos son los requisitos esenciales. ¿Hay otros requisitos? Sí. En otros videos sí lo vamos a ampliar un poco más, porque a partir de los demás requisitos, estos son los requisitos que si se quiere dice, bueno, ya tengo inscrito a mi nombre, ya está la escritura pública a mi favor, inscrito en los registros públicos, bueno, ya estoy tranquilo, ya está. O sea, cuando sigo esos pasos elementales ya estoy tranquilo. Pero ¿qué tal si no he seguido esos pasos fundamentales? Vienen otros requisitos adicionales que a veces nos llevan hasta discutir el derecho en la vía judicial. La idea es que no acudas a la vía judicial. Bueno, también si acudes a la vía judicial por algunas circunstancias, nosotros aquí en el canal también te vamos a enseñar cada uno de los procesos mediante los cuales uno se vuelve propietario del bien, reivindica la propiedad, desaloja de la propiedad, tiene el mejor derecho, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esos son los requisitos que tú tienes que pedir sí o sí a quien te está ofertando una propiedad inmueble. La segunda pregunta que nos han hecho al interno después del video emitido es: ¿qué me recomiendas? ¿Comprar una propiedad o que te donen? O sea, ustedes saben que en la transacción de la propiedad existen una multiplicidad de ideas y de opciones que la ley mismo te los pone para que tú puedas realizar una transacción comercial. La transferencia de una propiedad, compra-venta de acciones y derechos, cesión de acciones y derechos, donaciones, anticipos de herencia, cualquier nombre que se te ocurra, pero cuyo objetivo o cuya finalidad
es transferir la propiedad a favor de quien va a ser el beneficiario. Entonces, tú puedes comprar, te pueden donar o te pueden dar anticipo legítima, sí, dependiendo quién es la persona que te va a transferir. Si es un tercero, seguramente te hará una compra-venta, ¿no? Si tú ves ahí, se vende la propiedad, pero lo único que te queda es comprar. ¿Por qué? Porque estás pagando un precio en dinero y por lo tanto tienes que bancarizar dependiendo del monto del dinero que pagas. Entonces tienes que tener una prueba de que has pagado por la transferencia de la propiedad, por la compra-venta. Y a raíz de ese pago, pues obviamente se han pagado impuestos. Impuesto predial, alcabala, impuesto a la renta. Entonces, ¿qué es mejor? Depende de quién va a ser la persona que te va a transferir. Si tu papá tiene la voluntad de transferirte una propiedad a título gratuito, por decirlo, hay muchas personas que quieren aparentar que la transferencia ha sido vía compraventa. Obviamente, si te han regalado y tú pones que has comprado, lo que tienes es que demostrarle al notario público que pagaste tu impuesto a la renta y que depositaste en una entidad del sistema financiero el pago por la transferencia de la propiedad, por la compra-venta. Entonces, para la compra-venta hay requisitos, para la donación también, y también para la transferencia por anticipo de herencia. Si es tu papá, tu abuelito, tu tía, ¿le puedes decir que te done? Sí. ¿Es correcto? Sí, es correcto. ¿Y sus hijos, su familia, no se meterán? No, por eso es que es importante cuando tú vas a transferir una propiedad a tu nombre y quieres saber cuál es la forma más correcta, es que busques una asesoría profesional, a un abogado que conozca de la materia y te pueda orientar. Porque es mejor que te orienten ahora, te lleven por los pasos correctos, inscribas la propiedad a tu nombre y luego de ello estás tranquilo. Diferente sería que no tengas una orientación, no inscribiste en derecho en registros públicos a tu nombre, transferiste por documento privado, hiciste compra-venta o donación por documento privado o anticipo de herencia, que es peor aún, no sabes lo que has hecho y luego viene el familiar de quien te donó, de quien te vendió o de quien te dio en anticipo de herencia y te sigue un proceso judicial porque la transacción que tú realizaste no estaba arreglado a ley, etc. Por eso es que la recomendación es que pidas la orientación de un profesional en la transacción inmobiliaria y de esa manera habrás recorrido cada uno de los pasos para la transacción comercial. Y luego estarás tranquilo, que es lo más natural del mundo, porque uno cuando compra una propiedad lo que quiere luego es estar tranquilo, hipotecarlo si se quiere dinero, ¿no? Aumentar el capital de una empresa si es que lo tienes con el aporte de esta propiedad, subdividir la propiedad, ¿no? O hacerte beneficiario de un programa del Estado como Techo Propio, Fondo Mi Vivienda o qué sé yo. Todo es posible cuando está inscrito a tu nombre. Entonces, si está inscrito a tu nombre, por eso yo digo, perdón, si quieres transferir a tu nombre y no sabes cómo hacerlo, lo más natural es que le hagas vía compra-venta si compraste. Si no compraste, tienes que hacerlo como donación. Ahora, si eres el hijo, ¿no?, de tu papá, de tu mamá, y te puede dar en anticipo de herencia, te puede dar. ¿Por qué no? Se puede anticipar la herencia, sí, llamado anticipo de legítima también. Se puede dar en vida, sí. Precisamente la ley ha establecido varios procedimientos para que los papás transfieran los bienes a los hijos de manera gratuita. Uno puede ser testamentario, es decir, los papás en vida van al notario, otorgan un testamento, declaran quiénes son sus herederos y cuántas propiedades tienen y transfieren su propiedad a favor de sus herederos. Este testamento se inscribe en registros públicos, ¿no? Y luego vale recién cuando ha muerto el testador, cuando ha muerto el papá. Nos damos la herencia, nos damos cuenta del texto del testamento cuando muere el papá y entonces vemos a quién le ha dejado una u otra propiedad y eso es válido, sí.
un poco que el causante ha ordenado su sucesión, pero hay veces que fallece sin que pues haya hecho un testamento. Entonces ahí hay que hacer una serie de procedimientos sucesorios para que las propiedades pasen a nombre. Eso ya lo explicamos en un próximo video. Pero lo que queremos saber ahora es que si es tu papá quien te va a transferir la propiedad, mejor es que te haga como anticipo de herencia. ¿Por qué? Porque la ley dice que los papás puedan anticipar su herencia, ¿no? Siempre y cuando no choquen con la herencia que podría tener los otros hijos. Pues hay que ver los porcentajes. Repito, tienes que tener siempre una orientación profesional. ¿Para qué? Como se dice cotidianamente, para no meter la pata. La idea en la transacción comercial es no meter la pata. Por eso es que tienes que buscar asesoría profesional. Y la tercera pregunta se refiere a los impuestos. ¿Qué impuestos se pagan cuando se compra, cuando te dona o cuando te dan en anticipo de herencia? Básicamente los impuestos respecto de una propiedad cuando se transfieren son dos: el impuesto de alcabala y el impuesto a la renta. Hay un impuesto que se llama impuesto predial, que se calcula en base al valor de la propiedad, que se denomina autoavalúo. Algunos dicen voy a pagar mi autoavalúo. En realidad no se paga el autoavalúo, porque el autoavalúo es solamente el precio de la propiedad. Se paga el impuesto a la renta. Con el tiempo, los usos y costumbres nos han dicho que el autoavalúo es igual al impuesto predial. No lo es así, pero la gente lo utiliza indistintamente. Dice, voy a pagar mi autoavalúo. Cuando vas a la municipalidad a pagar tu autoavalúo, el del municipio entiende que quieres pagar tu impuesto predial. Entonces, el impuesto predial es impuesto a la propiedad. No se paga cuando se va a transferir la propiedad, se paga al inicio del año. El impuesto predial de tu predio o de todos los predios que tengas tienes que pagar una vez al año. Son impuestos de periodicidad anual. ¿Cierto? Lo pueden fraccionar a este impuesto, sí, hasta en 4 partes. Entonces, normalmente el impuesto predial se paga en 4 partes de manera fraccionada. 3 meses, 3 meses, 3 meses, 3 meses, listo. Y eso es un arreglo entre el dueño de la propiedad y la municipalidad, que es el ente que te cobra el impuesto predial. Entonces, ¿tú tienes que tener impuesto predial pagado? Sí. ¿Tienes la obligatoriedad? Sí. Listo. Ese impuesto es de la propiedad. Tú como dueño tienes que pagar tu impuesto de tu casa, de tu lote, de tu fondo, etc. Pero cuando vas a transferir la propiedad, se activan otros impuestos. Por ejemplo, si yo la propiedad que hoy estoy vendiendo lo he comprado a 5.000 soles, por decirlo, el año pasado, 2023, y este 2024 quiero transferir la propiedad, y ya no está a 5, sino lo vendo a 10, a 10.000, ¿cierto? Lo que ha ocurrido es que he generado una renta. 5.000 compré, 10.000 vendí. 5.000 soles de renta. Es decir, tengo una ganancia. La renta es una ganancia. Tengo un 5.000 de ganancia de lo que compré a lo que le vendí. Entonces tengo la obligación de pagar por esa renta, por esos 5.000 de diferencia en la compra-venta, tengo la obligación de pagar impuesto a la renta. ¿Cuánto es ese impuesto? El 5% de esa renta, de esos 5.000. Entonces, ¿quién paga eso? ¿Quién vende? Yo vendo, yo gano, tengo la renta. Por lo tanto, si yo tengo una renta, una ganancia, tengo que pagar un impuesto a esa ganancia, a esa renta. El impuesto se llama impuesto a la renta y tengo que pagarlo. ¿Sí? Se paga a favor de SUNAT en el Banco de la Nación respectivo, te da un formato, etcétera, etcétera. Es un tema sencillo. Eso se necesita cuando vas a vender la propiedad. Cuando el comprador, cuando compra la propiedad, se activa otro impuesto que se llama impuesto de alcabala. Solo que este impuesto tiene un tramo inafecto. Es decir, si yo compro una propiedad, como en este caso, a 10.000 soles, no tengo la obligación de pagar el impuesto de alcabala. ¿Por qué? Porque el valor de la transacción o el valor de la propiedad no supera las 10 UITs.
¿Cuánto está 1 UIT ahorita? 5.150. ¿Cuánto serían 10 UIT? 51.500. Si la propiedad que estoy comprando vale en su impuesto predial o lo estoy comprando a 50.000, tampoco tengo la obligación de pagar impuesto de alcabala. Si estoy comprando una propiedad por 60.000 soles, ahí sí tengo la obligatoriedad de todo lo que pasa a las 10 UITs. Si 10 UITs son 51.500, entonces yo tengo que pagar impuestos de alcabala por 8.500 soles. ¿Y cuánto es el impuesto de alcabala? El 3% de ese valor que sobrepasa las 10 UITs. Claro, existen también exoneraciones, inafectaciones, pero eso lo vamos hablando luego. Lo importante que sepas es que cuando compras la propiedad, impuesto de alcabala si pasa a las 10 UIT. Cuando vendes la propiedad, impuesto a la renta en la diferencia que ganaste. Si tú compraste hoy día una propiedad y mañana lo regalas, no ganaste renta, por lo tanto no tienes por qué pagar impuesto a la renta. No se paga el impuesto a la renta cuando se vende y cuando viene una ganancia. El impuesto de alcabala se paga cuando se compra y cuyo valor de la compra o el valor de la propiedad que dice la municipalidad supera los 51.500 soles. Ahora, en una donación, ¿qué impuesto se paga? Bueno, en una donación no hay renta, por lo tanto, no se paga impuesto a la renta. ¿Tienes que haber pagado tu impuesto predial? Eso sí, tienes que haber pagado tu impuesto predial. ¿Se paga impuesto de alcabala? Sí. En la donación se paga impuesto de alcabala, sí, pero siempre y cuando pase, como los he señalado, de las 10 UIT, es decir, de 51.500 soles. Todo lo que pasa de ahí se paga impuesto de alcabala. Y este impuesto de alcabala paga quien compra. Quien vende paga impuesto a la renta. Quien compra paga impuesto de alcabala. Ahora, en el anticipo de herencia o anticipo de legítima, cuando tu papá te entrega la herencia anticipada, como dicen muchos, ¿se paga impuesto? No. Primero, no hay una renta. Segundo, la ley ha establecido una inafectación. Cuando tú recibes en herencia, si el terreno vale 1.000.000 de soles, no hay por qué pagar ni impuesto a la renta, ni impuesto de alcabala. ¿El impuesto predial tiene que haber estado pagado por el papá? Sí, eso sí tiene que estar pagado sí o sí. Tienes que haber pagado tu impuesto predial. Estimados amigos, hemos contestado brevemente, no de manera completa, cada una de las preguntas que nos han hecho nuestros amigos. Y tenemos varias que nos han hecho al interno, varias preguntas que vamos a ir contestando. Posiblemente el día de mañana también hagamos otro video con la cual les vamos orientando mejor para que las personas puedan primero entender que la formalización es importante para todos y al final para la tranquilidad de los ciudadanos que compran una propiedad. Luego les vamos a ir dando unos tips que son especialísimos para que compres bien una propiedad. Porque no necesariamente está inscrito a nombre del vendedor. Allí están los otros inconvenientes. No necesariamente está saneado, no necesariamente está debidamente lotizado. No hay habilitaciones urbanas, no han hecho aportes reglamentarios. Hay de todo. Entonces lo vamos a ir enseñando paso por paso, conforme a nuestra experiencia, cómo es que tú tienes que realizar una transacción comercial. Si estás de acuerdo con todo lo que te he señalado y te sirve para algo este video, danos un like, compártalo con todas las personas porque es necesario que todos conozcan. Por mi parte, muchas gracias por vernos, por escucharnos, ¿no? Y por seguirnos en nuestro canal. Así que visítenos siempre y háganos saber su sugerencia. Cuéntanos cuál es tu experiencia, un poco para ayudarte desde aquí. Tienes a alguien que te va a orientar, ¿sí?, a través de estos videos de manera gratuita. Tú cuéntanos tu problema y te vamos dando algunas soluciones si se quiere. Una buena orientación como para que tú de repente no puedas en la práctica solucionar tu problema, porque seguramente tendrás un problemón. Pero te vamos a ir ayudando para que las próximas transacciones comerciales que tú realizas lo hagas de manera correcta. Pero te vamos a orientar también para ver qué procedimientos podrían haber de carácter legal para que estés tranquilo en el futuro y puedas en un eventual proceso judicial ganar este proceso de acuerdo a ley con todo lo que existe en nuestra normatividad. Reitero, estimados amigos, mi agradecimiento por seguirnos y nosotros siempre estaremos atentos a tus comentarios y a tus consultas. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.